En el nombre de Jesús vamos a ver cómo se debe construir bajo el fuego. ¿Cómo podemos construir para que nuestras obras puedan soportar el fuego? Amén. Así que vamos, y me gustaría que me acompañaran un momentico a 1 Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 en adelante. La reflexión se llama Construyendo bajo el fuego. Construyendo bajo el fuego, y lo vamos a hablar en torno a esa historia maravillosa de David y Goliat. ¿Cuántos han escuchado la historia de David y Goliat? Creo que casi todos, ¿verdad? Es bastante conocida. Como diría un amigo, archiconocida. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a aprender algo diferente. Amén. Bueno, ¿lo tienen ahí a la mano? Perfecto. Ay, gracias. Yo lo voy a leer también en la NTV. Versículo 4. Dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, imagínense. Yo mido casi 2 y el hombre mide casi 3, ¿no? Así que era bastante alto. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Ay. Pati, yo creo que tú pesas más que tú, ¿verdad, Patricia? O sea, imagínense, la malla, la estructura que él tenía de defensa pesaba más que Patricia. Qué bárbaro, el tipo era descomunal. Llevaba un casco de bronce, ajá. También tenía puestos protectores en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen ustedes a pelear? Yo soy el campeón de los filisteos, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército de Israel. Envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, profundamente perturbados. ¿Qué tal? Verso 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía, ¿cuántos hijos? 8 hijos. Le rindió a Isaí, ¿no? Bueno. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, lo repito, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón de los filisteos se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel o israelita. Un día, Isaí le dijo a David:
toma esa canasta de grano tostado y esos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Verso 19. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente. Ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. 24. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Qué maravilla, ¿no? Y David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? Entonces, estos hombres le dijeron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y típica respuesta de un hermano menor: ¿y yo qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Verso 30, entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey lo mandó a llamar. Verso 32. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. ¿Y qué le dice Saúl? Verso 33. No seas ridículo. Ay, chamo, ay, chamo. Verso 33. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma, no hay manera de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo, y por eso fue que me traje el palo hoy. Aquí está. Entonces, ¿qué hacía David? David, cuando estaba cuidando los cabritos de su padre, y cuando el león o el oso venía para robar un cordero del rebaño, yo los perseguía con un palo y los rescataba.
y rescataba al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de las garras del filisteo. Así que Saúl por fin accedió y dijo, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Verso 38. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla, y David se los puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No pudo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Verso 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con lanza, con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuánto no le dan un aplauso al Señor Jesús por eso? Qué bello es Dios, qué bello es Dios. Vuelvo a leer el 45, dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, 48, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. ¡Wow! Esta historia es una historia realmente impresionante. ¿A cuántos de ustedes no le ha llamado la atención esa historia? Yo siempre pensaba y decía yo, wow, ¿cómo Carrizo, este amigo David, que era un muchacho, gracias, que era joven,
pudo de un solo tiro, de una sola pedrada, tumbar a un manganzó que era más grande que yo, una cosa enorme, que tendría unos brazos inmensos, una cosa increíble. Yo siempre me pregunté cómo era posible que David pudiera hacer semejante cosa. Familia, eso definitivamente era algo imposible. Era algo que no era inimaginable. De hecho, cuando Saúl lo manda, le dice, bueno, como que dale, no, allá tú. Pero era prácticamente un milagro que un muchacho jovencito pudiera derribar a un guerrero preparado como el filisteo. Era un milagro, era algo imposible. Pero con la ayuda de Dios le fue posible. Todo es posible, dice Pablo. Así que hoy vamos a ver cómo se vislumbró este milagro. Porque todo estaba en contra de David. ¿David qué era? Era un pastor de ovejas. Era el menor de 8 hijos. Y la Biblia dice que David era así chiquitico como Ezequiel. Era así chiquitico. Pero, el hombre tenía algo a su favor. Era pastor de ovejas. ¿Era a favor o en contra? Porque cuando fue a pelear con los filisteos estaba a favor o en contra. Era en contra, ¿verdad? Entonces, este hombre, David, no era un guerrero. No estaba preparado para la guerra. No tenía ningún tipo de experiencia para la guerra. No había tenido ningún tipo de capacitación. O sea, prácticamente fue a la buena de Dios. Lo mandaron para allá así como, bueno, no lo mandaron, él se ofreció. Pero él fue así a la buena de Dios, así como que, bueno, aquí estoy yo para que vengan. La única experiencia que tenía mi amigo David era que era pastor de ovejas. Y como pastor de ovejas, él tenía una misión, proteger a sus ovejas. Las probabilidades de éxito de nuestro amigo David eran cero, nulas. No había probabilidad de éxito. Era muy probable que él no pudiera ganarle a Goliat, pero sucedió. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Nos metemos en unos compromisos, en unos rollos, en algunas cosas que no tenemos ni idea de qué es lo que podemos hacer. No tenemos ni la capacidad, ni la fuerza, ni los recursos, ni el dinero, y nos metemos en ese rollo. Le doy un ejemplo. El matrimonio. Uno se casa y dice, no, yo estoy bien, yo estoy enamorado 100%, oye. Pero uno no tiene ni idea de todo lo que uno necesita. Uno no está capacitado, uno no tiene la formación, uno no tiene los recursos, uno no tiene el dinero, todo lo que se necesita para tener un matrimonio. Y uno cree que eso es soplar esa botella. Yo me imagino que así le pasó al amigo David. Él no tenía ni idea con lo que se iba a enfrentar. Y así a veces nos pasa a nosotros. Familia, tenemos que tener cuidado. Necesitamos pensar y tener cordura, tener un poco de prudencia de que necesitamos saber en qué pasos a veces nos estamos metiendo. Porque puede ser que en algún momento nos pase algo malo, como decía el pastor la semana pasada. La ventaja que tuvo aquí mi amigo David fue que Dios estaba con él. Muy bien. Entonces, muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, no planificamos las cosas. O perdón, al revés, las planificamos. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes le han planificado algo y esa planificación no sale como ustedes quieren? Un montón de veces. Lo hablábamos en estos días con los jóvenes. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes tienen que cruzar un río,
Uno va viendo las piedras, pa, pa, piso aquí, piso allá, pum, pam, y paso. Ah, pero una cosa es decir las cosas, planificarlas, y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Y yo me imagino que en la planificación de David estaba, bueno, yo agarro estas 5 piedras, y ya él estaba pensando que tal vez la primera no le iba a pegar, porque se llevó 5, ¿no? O sea, y entonces, ajá, tenía una planificación, montó una estrategia, como dice Patricia. ¿Y cuánto es la probabilidad que una estrategia, de que una planificación se ejecute a la primera, a la perfección? Mire, eso es más difícil que como matar a un burro pellizco. Pero a David le pasó. David lo pudo hacer. Pudo matar a Goliat de la primera piedra. Pudo destruir al gigante del ejército filisteo en la primera pelea. Y yo por muchos años pensé, perro, qué suerte. Este David sí es suertudo, sortario, de haber nacido parado, porque es que el hombre, ¿cómo le va a dar la primera y lo va a matar? No puede ser. Yo lo pensaba. Pero Dios me redarguyó en estos días y me dijo, no, Pedro, no es así. Él no lo hizo por suerte. Y sí, es cierto, Dios estaba con él, es verdad, sí estaba con él. Y esa es algo muy importante. Pero hoy les voy a compartir algo que Dios colocó en mi corazón, y es eso, que David no lo hizo por suerte. Y vamos a ver hoy 3 aprendizajes que tenemos de esta historia, ¿no? La primera aprendizaje es que David se ordenó. Mire, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo veo en la historia que David es bastante ordenado. En el versículo 20 vemos que David no dejó su trabajo botado. David le pidió a un amigo, pastor, que lo ayudara ¿a qué? A apacentar las ovejas de su papá, de su familia. No dejó eso abandonado. Muchas veces en nosotros, cuando el pastor o cuando nuestro papá o cuando nuestro jefe nos pide hacer algo, nosotros botamos las cosas y salimos corriendo a hacer lo que nos pidieron. Salimos corriendo. Y eso no está bien. Nosotros necesitamos ser ordenados. David estaba claro en la responsabilidad que él tenía. David estaba claro de que esas ovejas dependían de él, no de sus otros 7 hermanos. Las ovejas estaban a cargo de él, el maraco, el menor de 8 hermanos. Y él, como hombre responsable, no dejó esa tarea botada. Le pidió a alguien más que lo ayudara. Y eso va en consonancia, eso va con lo que nosotros hablamos aquí en la iglesia. Solos no. Necesitamos ayuda. Y si ustedes en algún momento tienen el requerimiento de salir a hacer alguna otra actividad, no deje lo que tenía en la mano botado. Sea responsable. Líderes, padres de familia. No, es que Dios me dijo que tenía que ir a servirle a Él. Ajá, y los 8 muchachitos que tienes en la casa, ¿dónde los dejas? Tienes que ser responsable. Sí, yo estoy de acuerdo, Dios llama. Sí, estoy de acuerdo, Dios te pide que vayas a servir a las naciones. Pero ¿y tu familia qué? ¿Tu responsabilidad dónde queda? Necesitas ser responsable de la tarea que se te ha asignado. Hoy vemos esa enseñanza aquí en este pasaje. David fue responsable. David fue responsable. ¿Qué otra cosa vemos en ese pasaje? En el verso 37
vemos que David consigue la autorización. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas como nos da la gana. Pero David entendía que había alguien de autoridad. ¿Y quién era la persona de autoridad para David en ese momento? Saúl, el rey Saúl. ¿Y qué hizo David? Fue a donde Saúl y pidió permiso. Yo voy a pelear con ese filisteo. Yo voy a ir a ganarle a ese señor. Y hasta que no le dio Saúl permiso, que fue regañadiente, porque Saúl no estaba muy convencido de la cosa, hasta que Saúl no bendijo a David, él no salió a la pelea. Y eso, familia, es importante, hacer las cosas en orden, bajo autoridad. Sí, Dios me dijo que tenía que ir. Chévere. Pídale permiso a su pastor. Pídale permiso a su líder espiritual. Pídale permiso a su esposa, a su esposo. Porque a veces queremos ir a salvar el mundo y no tenemos la autorización de nuestras propias familias. ¿Cómo te quedó ese ojo? O sea, necesitamos tener las cosas en orden. Y si usted está bajo autoridad y se maneja bajo autoridad, usted necesita ir con la bendición de su líder espiritual, del pastor, de su cobertura. Por eso es que le estaba yendo bien a David. Y lo mismo él hacía en su casa. Él iba, tenía una tarea, una responsabilidad, y iba y la podía cumplir porque su papá lo había autorizado, lo había encomendado a cuidar las ovejas. Muchas veces, muchos de nosotros somos desordenados. Vamos a admitirlo, vamos a admitirlo. Yo soy uno de los primeros. Ahí está mi esposa que es testigo. Somos desordenados, desordenaditos. Sanguíneos, gracias. Ve, ahí habló una colérica. Nosotros los sanguíneos tenemos ese problema, somos desordenados. Arrancamos por aquí, vamos por allá y hacemos 20 cosas y nunca terminamos nada. Y eso se vuelve un problema. David pudo tener victoria porque era un hombre ordenado. Un hombre que se alineaba a las cosas de Dios. Y eso nosotros tenemos que rescatarlo de este pasaje. Segundo punto. No, segundo. El primero es solo responsabilidad o solo orden. El segundo punto, bueno, no se preocupe, ustedes lo anotan como ustedes quieran, no hay rollo. El próximo punto es que se preparó. Mire, lo que le estaba diciendo ahorita es cierto. David tuvo la oportunidad de prepararse. David no estaba en su casa ocioso. No estaba en su casa como muchos de los muchachos hoy en día, rascándose la barriga y jugando videojuegos y haciendo quién sabe qué otras cosas. David no estaba viendo Netflix. David estaba preparándose. David salía todos los días a apacentar las ovejas de su padre. David tenía una responsabilidad y él la cumplía a cabalidad. Él, esa situación, eso de pastorear las ovejas de su padre, lo ayudó a prepararse contra el gigante Goliat. ¿Por qué? Bueno, como vimos en el verso 34, del 34 al 37, él explica a Saúl. Yo cuando estaba pastoreando las ovejas de mi padre, ¿quiénes venían? Venían leones, venían osos y venían ositos cariñosos. No, venían esos animales justos para devorar, matar y destruir, ¿no? Se les es conocido eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía David? Protegía, peleaba a sus ovejas. Iba y golpeaba al león, al oso y le quitaba de sus fauces esa oveja, esa responsabilidad. Qué increíble.
Yo imagino que en ese momento también David más de una vez aprovechó y sacaba su onda y practicaba. Porque es que, gracias Patricia, es que familia, nada sale bien de una. Es raro que las cosas salgan bien a la primera. No sé si ustedes me están entendiendo. Ve, por ejemplo, la vara no se queda aquí ahí se quedó. Nada sale bien a la primera. Y yo por muchos años pensaba que David había sido un suertudo. Yo por muchos años pensé que David había tenido un golpe de suerte. Pero leyendo la Biblia y con un poquito de revelación del Espíritu Santo me di cuenta que no. Él tuvo mucho tiempo de preparación, tenía chance de practicar con el león, con el oso, de zumbarle piedra a esos locos, de darle, tal vez le dio al principio una oreja, un diente, pero después vio que si le daba en medio de los ojos, en la frente, ese animal caía inconsciente. No fue suerte. David tuvo la oportunidad de practicar. David tuvo la oportunidad de ejercitarse día tras día. Pero ¿qué hacemos nosotros, familia? A veces nosotros no practicamos. A veces estamos en la casa y no oramos, no leemos la Biblia, no ayunamos y entonces queremos ver resultados, pero si no hacemos nada en la casa, si no practicamos, entonces ¿cómo hacemos? Si no tenemos la oportunidad de prepararnos, de capacitarnos, ¿cómo hacemos? Cuando venga la prueba, que fue lo que le pasó a David, va a pasar que vamos a agarrar tal vez la onda y se la vamos a zumbar y ni cerca de David, digo de Goliat. No vamos a poderle dar ni cerca al centro porque no hemos practicado. Entonces tenemos que rescatar esto. David practicó. David de una manera consciente hacía eso todos los días. Y nosotros tenemos que desarrollar buenos hábitos para que cuando nos toque en el día de mañana dirigir un grupo de oración, poder llevar una oración en la iglesia, poder tener un grupo en la casa, X, podamos estar preparados, como dice la Biblia, para toda buena obra. Así que, familia, el punto que estábamos leyendo ahorita es, se preparó. No se quedó en casa sin hacer nada. El último punto, David se esforzó. Y vamos a estar claros que para enfrentarse a un hombre de casi 3 metros y que pese, no sé, unos 250 kilos, hay que ser valiente. Definitivamente hay que esforzarse y ser valiente. Y yo creo que esa es una de las principales cosas que uno necesita. Poder esforzarse, poder ser valiente. Sabemos que a veces las dificultades son difíciles, que las pruebas a veces son duras, son grandes, pero necesitamos ser esforzados y valientes. A pesar de la prueba, David no le tuvo miedo a Goliat. David no veía a Goliat, no veía su fuerza, no veía su estatura, no veía que David era un militar preparado. Lo único que veía David era que Dios estaba con él y que si Dios estaba con él, Dios le iba a dar la victoria. Y a veces nosotros gastamos tiempo en ver los problemas y en ver cómo las situaciones nos van arropando. Y es que el mes pasado con $10 compraba 2 pollos y ya hoy no me alcanza y ya necesito en vez de 10, 20, pero me botaron del trabajo y ya, ahora sí, ya no tengo, ahora sí. Y mira, hay mucha gente que lamentablemente está así en la vida.
todo es una lamentación, todo es una tristeza, todo es, ahora sí, ya nos agarró ¿cómo es que dicen? La sin hueso, la sin nariz, nos agarró. Ahora sí es verdad que estamos listos, llevados. Pero David no vio eso. David se esforzó. David fue valiente y no miró a Goliat. A mí me llama la atención que David peleó contra Goliat después de que Samuel lo ungió como próximo rey. En el libro de Samuel, ahí mismo, un poquito más atrás, en el capítulo 16, en el verso 13, va Samuel a casa de Elías, de Elisaí, sí, va a la casa de Isaí, gracias. Y allí Samuel empieza a preguntar, a ver a los hijos, y Dios le iba diciendo, el que yo te diga, ese es el que vas a ungir como próximo rey. Y hasta que llegaron después de que pasaron 7, 8 hermanos, llegaron a David. Y fue cuando Samuel pudo ungir a David. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice 1 Samuel 16, 13? Aquí lo tengo, se los leo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. ¿Y qué dice? Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Y a partir de ese día, hasta partir de ese día. Entonces, a mí me llama la atención que fue después de eso, de que Samuel ungió a David, que fue que David tuvo la capacidad para pelear contra Goliat. No fue su fuerza, no fue en su poder, fue bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, familia, yo los quiero invitar a poder construir bajo el fuego. David lo hizo. David pudo construir bajo el fuego. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo pudo David construir bajo el fuego? Con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Si no hubiese sido porque Dios estaba con David, David no hubiese podido hacer nada. La historia fuera diferente. La historia pudo haber sido como Goliat descuartizaba a David. Pero como David estaba con Dios, entonces Dios le dio la victoria. Así que debemos, si le va a dar la gloria a Dios, désela con confianza. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, familia.